Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Jaime Aristi Escuder, economista, es administrador de Punta Catalina. Don Jaime, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar aquí, Bueno, como siempre. Son temas importantes, Punta Catalina, el carbón, la economía. Mire, a propósito del tema que ocupa la atención del país, la propuesta de reforma que el gobierno no reivindica, que alguna gente cree que es una decisión o que fue una estrategia del gobierno para tomar el pulso a la población. Le pregunto sobre eso que se conoce, sobre ese documento que se ha dado a conocer, ¿qué decir? ¿Cree que el gobierno pudiera estar pensando ciertamente en lo que plantea el documento, que pudiéramos tener algo distinto? Bueno, la realidad es que eso lo elaboró el gobierno. Esto me recuerda a aquel famoso libro del doctor Balaguer, que escribe en España, donde habla de Rafael Estrella Ureña, y Osvaldo Basil, el que era el jefe de la delegación dominicana en España, escribe el prólogo. Y cuando llega ese libro aquí, que Trujillo ve que están hablando bien de Rafael Estrella Ureña, inmediatamente llama la atención. Y Osvaldo Basil dice, bueno, jefe, óigame bien lo siguiente, yo escribí prólogo, mas no leí libro. Entonces, en este caso, el gobierno dice, yo la elaboré, mas no la divulgué. Ese es el mensaje. Mira, la realidad es que fue el gobierno. El gobierno preparó esa reforma porque es el único que tiene esa información, esa distribución por deciles, esa distribución de un conjunto de elementos que cuando tú lo ves, tú dices, mira, realmente los únicos que dominan esos datos es el conjunto de funcionarios públicos que está vinculado con Hacienda y con el Ministerio de Economía, punto. Partiendo de ahí, obviamente aquí habría que preguntarse, bueno, ¿y qué pasó con lo que prometía el gobierno de reducir el gasto en 129.000 millones de pesos que está en su programa de gobierno? Ese es un primer elemento. Recuérdate que ellos decían, no es necesario aumentar los impuestos, lo que hay que hacer es reducir el gasto superfluo, el gasto vinculado con corrupción, que lo estimamos en 129.000 millones de pesos. Ahora presentan una reforma que lo que implica es... Perdóneme, ellos no la han presentado, Jaime. Exacto. Bueno, pero en realidad, para mí es como si lo hubiesen presentado. No la divulgaron ellos, pero es su reforma. Óyeme, yo te voy a decir lo siguiente, vamos a hacer una apuesta. Yo te aseguro que la otra reforma que ellos van a presentar va a estar estrechamente vinculada con esta. Vamos a ver modificaciones de tasas, vamos a ver ampliaciones de bases, vamos a ver modificaciones de estructuras, como por ejemplo el tema del arancel, y vamos a hablar de eso ahora. Ahora, el punto clave aquí es que decía que podía reducir el gasto y mejorar la posición de las finanzas públicas en 129.000 millones de pesos. No lo lograron. Lo que han reducido sí es el gasto de inversión pública a un nivel que cuando tú lo comparas con los últimos 60 años es el nivel más bajo, alrededor de 1.1-1.2% del Producto Interno Bruto. Ahora, nos vamos al tema de la evasión. La evasión es otra fuente también importante de obtención de recaudación. Tampoco lo toca. No hay ningún elemento en esa propuesta de reforma que diga reducción por disminución de la reducción de la evasión y aumento de las recaudaciones por tal monto. No, no hay eso. Y cuando tú te fijas, impuestos sobre la renta, más del 50%, tanto personas físicas como jurídicas, se evade. Asimismo, ITEVIS casi un 50% también se evade. Ahí tú pudieras conseguir perfectamente esos 140.000 millones de pesos que el gobierno está buscando con esta reforma, que salen principalmente de la clase media, lo pudiera obtener también de la reducción de la evasión. Entonces, vámonos ahora a las figuras impositivas que plantea. Fíjate, en primer lugar, subir la tasa de impuestos sobre la renta de personas físicas del último tramo. Cuando te hablo del último tramo, estamos hablando de 72.000 pesos en adelante. Óyeme bien, 72.000 pesos al mes en adelante. Clase media alta, y obviamente que le va a impactar de una forma significativa pasar de 25% a 35%. 72.000 pesos clase media alta. ¿Desde Sí, cuándo? o sea, óyeme, fíjate lo siguiente, ¿cómo tú divides la población? La población tú tienes 20% pobre, tú tienes 30% adicional que es vulnerable, y después tú tienes 40% de población donde tú ahí la puedes dividir de clase media baja, clase media media, clase media alta. Entonces, 72.000 pesos, cuando yo te digo clase media alta, no te estoy diciendo realmente que estoy colocándolo en ninguno de esos tramos, sino te estoy diciendo, bueno, ¿qué pudiera hacer una persona cuando tú tienes que la mayoría de la población está ganando entre 20 y 30.000 pesos? Esa es la mayoría de la población. Entonces, a partir de ahí, tú pudieras decir dónde tú quieres clasificar lo que es clase media media, clase media baja, clase media alta.
Eso es lo que te quiero decir. Si tú me dices, mira, dámelo preciso, entonces yo tendría que sentarme con los deciles. No, y desde el punto de vista que lo que tú planteas es así. O sea, técnicamente no te puedo discutir, pero tú sabes también que hay mucho ingreso de esa clase media que no está ahí. Claro, claro. Porque es el ingreso formal. Sí, sí, Hay sí. muchas cosas que la clase media se ayuda, que busca, que es informal. Entonces, ese es el punto de elevación que habría que enfocarse. O sea, no puede ser que al que tú atrape, que es el que está formal, el que tú tienes como empleado, que está ganando 100,000 pesos, Sí. tú le quieras poner que entre 72,000 y 100,000 pesos, en vez de 25%, le cobres 35%. Entonces, es muy, muy duro. Por el lado de las empresas también, no importa el tamaño, va a pasar la tasa impositiva de 27 a 30%. Pero tú tienes que añadirle a eso el 10% sobre los dividendos, es decir, que en términos efectivos, la renta imponible, es decir, ese hecho generador que es la creación de ingresos por parte de la empresa, beneficio de parte de la empresa, estaría grabado con un 37%. Entonces, Un 40. eso, ¿eh? Con 40. Sí, 30 más 10. no, porque es el 10 del 70 que queda ya no Sí, grabado. sí, sí, Entonces sería 37. Entonces, pero tú tienes ese bloque por el lado de impuestos sobre la renta, pero vámonos al lado consumo. Ahí hay elementos irracionales, por ejemplo, ampliación de la base del ITEVIS y reducción del 18 al 16. Pero cuando tú le aumentas la base a los más pobres, porque esos son los bienes que están exentos ahora mismo, lo que ellos más consumen, obviamente que tú lo perjudicas. Tú dices que le va a devolver una parte a ese 40% más pobre, le va a devolver una parte de lo que están pagando de nuevos impuestos, se lo devuelves, pero a la clase media lo golpeas nuevamente. Y no solamente eso, mira este elemento. Los servicios de salud privada van a estar grabados con un 16%, pero sin embargo, los servicios de salones de belleza y peluquería no van a estar grabados. Es decir, que tú vas a estar en una situación donde vas a estar probablemente, y yo digo esto, yo preferiría estar sano y despeinado que muerto y bien peinado. Entonces, eso es lo que yo pienso que es irracional. Esa digamos, colocación en la base imponible de servicios de salud privada y, sin embargo, no colocar otro tipo de servicios. Jaime Aristi, pero frente a la realidad que tiene el gobierno y frente a lo que está invocando, bueno, el gobierno tiene necesidad, se habla de 100,000, 120,000, 140,000. Estos son 140,000. Esos son 140,000. Pero el gobierno tiene necesidad de buscar esos recursos. Correcto. Para atender al tema de la deuda, para disminuir el déficit fiscal, para la construcción, para infraestructura. Bueno, está el tema que el gobierno está planteando ahora, o que ha hecho que se conozca sobre la advertencia que hace en la calificadora de riesgo. Y yo le pregunto, ¿cuál sería la salida? O sea, ¿qué sería lo inteligente puro? ¿Qué sería lo inteligente aconsejarle al gobierno en la coyuntura? Mira, con lo que comencé, primero ellos dijeron que podían reducir el gasto superfluo en 129,000 millones de pesos. Que me demuestren, lo primero que tienen que demostrar, mira, hemos reducido el gasto en este monto. No me digan la inversión pública, que eso es ficticio y transitorio, porque obviamente tú no puedes mantener un país con 1% del Producto Interno Bruto de inversión pública, cuando tú necesitas por lo menos entre 3 y 4%. No te voy a pedir el 8% de Balaguer, del PIB, pero entre 3 y 4% del PIB tú necesitas inversión pública. Entonces, tú tienes que demostrar eso, lo primero. Luego, tú tienes que demostrar lucha contra la evasión. Ahora mismo, el 56% de perceptores de ingresos se gana la vida en el sector informal. Entonces, tú tienes que salir a buscar esos recursos también. Cuando tú hayas agotado esas dos fuentes de ingresos, la reducción de la evasión y generar una mejora de la posición financiera, reduciendo el gasto superfluo y corrupción, entonces después de esto, entonces tú te sientas a buscar cuál debe ser la estructura de imposición o gravamen óptimo en la República Dominicana. Lamentablemente no han hecho la tarea correspondiente a la primera parte, y con relación a la segunda hay muchos elementos que ya son distorsionantes. Por ejemplo, ellos dicen que van a establecer un impuesto selectivo a la importación de vehículos de 20% y eliminan el arancel. Claro, el arancel de los vehículos norteamericanos es 0%. Lo sustituyen por un impuesto en realidad de 20%, pero es una trampita lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque tú recuerdas cuando entró el DERECAFTA, que es verdad, se eliminó ese arancel, se colocó en 0%, pero se puso la primera placa 17%.
¿Para qué? Para compensar lo que se iba a perder, más un 2% de CO2. De tal manera que ahí ya tú compensabas lo que tú perdías a los Estados Unidos. Ahora tú le vas a meter un 20% adicional entonces a esos vehículos, lo cual implica un encarecimiento para la clase media principalmente, que es que compra Jaime, vehículos nuevos. Por ejemplo. digamos, se sabe que esa promesa de campaña de que iban a reducir gastos en corrupción, eso es papel, oferta de campaña. Sí. Y además, en una coyuntura como la actual, con un sector privado que todavía se recupera lentamente de la crisis pandémica, el Estado tiene que jugar un rol más preponderante en la economía, y lo que se sugiere no es reducir gastos, sino incrementar la inversión pública. Viendo ese escenario y sabiendo que la deuda de República Dominicana, si bien no tiene un problema de monto, sino de la viabilidad, la sostenibilidad de la misma a partir de el porcentaje que significa de los ingresos. Correcto. Y que la composición de la deuda dominicana ya no es una deuda multilateral, sino una deuda privada, una deuda de inversionista privado. Viendo esa realidad y sabiendo lo que el fondo siempre nos ha dicho, lo que están planteando las agencias calificadoras de riesgo, este país puede salirle a las agencias calificadoras de riesgo y a los compradores de nuestros bonos: mire, nosotros vamos a reducirle la ilusión, vamos a reducir la evasión, dan un chance, un par de años, porque eso no son cosas que se hacen de una vez, eso toma tiempo. Y mire que nosotros prometimos esto, pero den un chance. ¿Podemos hacer eso realmente? ¿O el gobierno tiene la necesidad de buscar 1 o 2% del producto de mayor carga fiscal ahora mismo para solventar la situación actual? No solamente que tiene la necesidad, como tú muy bien señalas, sino que lo prometió. Ellos se lo prometieron a los organismos internacionales y a las calificadoras de riesgo. Ellos le dijeron tanto a Fitch, Standard & Poor's y Moody's, que son las 3 calificadoras de riesgo, así como también al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ellos le prometieron que venía una reforma tributaria que iban a presentar a mitad de este año para aplicarla a partir del año que viene. Es decir, no solamente es necesidad, es una obligación que ellos tienen. De lo contrario, en enero te van a aplicar una reducción, exactamente, de la calificación crediticia. Eso es clarísimo. Ahora, ellos tienen que saber cómo manejan su situación, que se está complicando a nivel internacional. Fíjate lo siguiente: la inflación en los Estados Unidos 5.4% a septiembre. Esa es una inflación importada que nos impacta a nosotros. Nosotros tenemos 7.9%, que es el doble de la meta central, que es 4%. Afortunadamente todavía tenemos anclada la inflación porque hay mucha credibilidad en el Banco Central, y esto ayuda a que tú puedas pensar que en el horizonte de política monetaria, que es para el año que viene, tú pudieras pensar que la tasa de inflación va a bajar. Pero hay ahora mismo una situación con los precios internacionales de los combustibles que va a afectar muchísimo los precios internos y la posición financiera del Estado. ¿Por qué digo esto? Si tú te fijas en el presupuesto, que tiene un déficit de 3% del Producto Interno Bruto, tú tienes ahí una subestimación de los costos de los precios de los combustibles. El precio del barril de petróleo está alrededor de $62 en el presupuesto. ¿Y del 21? ¿Y del 22? Sí, del 22. Cuando tú tienes que ahora mismo está en $80, pero el precio del barril, de la tonelada métrica del carbón mineral está en los 70, cuando en realidad está en $220. Ahora, si hubiesen hecho la licitación cuando debieron de haberla hecho, por ejemplo, en marzo pasado, lo pudieron haber comprado en $74, $73. Lamentablemente no la hicieron oportunamente y ahora están pagando 5 barcos que consiguió el presidente Luis Abinader con el presidente de Colombia, 5 barcos donde los 3 primeros lo está pagando a $170 y los 2 últimos a $220. Y si salen al mercado ahora son $220, $225 o quizás más. Es el caso del carbón. Eso es el carbón. Sí. Y todo eso obviamente que influye. O tú le trasladas eso a las EDE y genera un mayor déficit en las EDE, o se lo trasladas a las distribuidoras, a la población, o lo absorbe Punta Catalina, que significaría perder sus beneficios. Partiendo de lo que conocimos, de lo que vimos el fin de semana, sin duda no hay reforma perfecta, ¿no? Pero partiendo de, si usted fuera a asesorar la reforma, ¿qué quitaría de lo que hemos visto durante todos estos días? ¿O qué sugeriría usted que debe incluirse que no está? Mira, a mí me gustan los planteamientos del presidente Luis Abinader en campaña. Cuando él decía, por ejemplo, que no había que subir las tasas impositivas, sino que lo que había que hacer era ampliar las bases, reducir la evasión, que había que pensar que si se reducían las tasas, las personas iban a cumplir más fácilmente sus obligaciones,
y de esa forma tú aumentabas las recaudaciones. Eso es la teoría de Arthur Laffer, que fue un economista que asesoró mucho al presidente Ronald Reagan en los años 80 y que tiene una curva que se llama la curva de Laffer, que establece que cuando las tasas impositivas son muy altas, las recaudaciones bajan. Por lo tanto, si tú las reduces, tú pudieras aumentar las recaudaciones. Es decir, que tú estás más allá del punto óptimo. Lo que nunca se ha comprobado. No, o lo contrario. Por eso, nunca se ha comprobado esa teoría del trickle down. Siempre es al revés. Ahora, Tiene toda la razón. usted prefiere ese Luis, el de campaña, Mira. y no el de ahora. Lo que pasa es que Luis no ha expresado su posición. Yo creo que quienes elaboraron esta propuesta no la discutieron con él y se filtró. Recuerde que Luis es economista. Claro, por eso es que lo digo. Y no solo economista. Es difícil concebir que el equipo económico elaboró una propuesta que él como economista no tuviera participación. Quizás se filtró antes, no bueno. lo sé. Porque yo estoy seguro de que, porque es que está muy separada de lo que son sus planteamientos. Eso es lo que yo sé. Ahora, Jaime, tú admites la necesidad. Mira, yo entiendo la necesidad, sin lugar a dudas. ¿Qué Yo hacer la entiendo, entonces? porque ese déficit que está en el presupuesto de 3% del PIB, que era hacia donde iba, está subestimado. Sí, eso no es real. Eso, mira, óyeme, ese no es el déficit para el año que viene. Este año tú tienes una mejor posición financiera porque tú has reducido la inversión pública, pero tú sabes que tú no lo puedes hacer indefinidamente. Para el año que viene tienes un problema de subestimación de gastos. Y entonces tú vas a tener obviamente ahí un mayor déficit. Por eso yo te digo, ante eso, ante la promesa que le hicieron a las calificadoras y ante lo que están mirando los mercados de capitales, como tú muy bien señalas, de que ahora son esos mercados los que han estado financiando el déficit, no es un organismo internacional, no es alguien que pues, te pueda decir, mira, yo te voy a ayudar, pues, no, son los bonistas. Esos bonistas están esperando una reforma tributaria. Ante eso, no cabe duda de que hay que prepararla. Entonces ahí caigo en qué debe ser la reforma, cómo debería ser, cuáles son los elementos óptimos que debería establecerse. Entonces yo creo que ahí me sentaría con el Luis de campaña, que es el que yo, digamos, conozco en términos de su formación. Estudiamos en la misma universidad y obviamente tuvimos los mismos profesores yo sé cómo él piensa y qué él pensaría, digamos, para poder mejorar las recaudaciones. Y hay algunas figuras aquí que creo que son abusivas, se le pasó la mano en términos del efecto distorsionador. Por ejemplo, ese de pasar de 25 a 35% el impuesto sobre la renta por encima de 72,000, si tú me dices que fuera mucho más alto, Sí. te lo aceptaría, pero por encima de 72,000 pesos, yo te diría que eso distorsiona las decisiones de ahorro, las decisiones de trabajo, las decisiones de inversión, las decisiones de llevar a cabo actividad económica. Entonces no conviene esa tasa marginal tan alta. Pero piense que quizás ese era el propósito, generar eso para luego caer un poquito más bajo. Mira, eso los turcos piensan así. O sea, los turcos te dan unos números altos y después bajan, no sé, pero no sé si era... El cuadro haitiano, aquí el cuadro haitiano, el precio del cuadro haitiano. Exactamente. Mire, voy a ir a Punta Catalina. Eso no está bien, Catarina. Mire, el día pasado estuvimos aquí en el programa y luego lo he visto en otros planteamientos o en otros escenarios al ministro de Energía y Minas. Decía que a pesar de que la oposición o algunos sectores están hablando de impericia con lo que ha ocurrido con el carbón, el desabastecimiento para la matriz de generación de Punta Catalina, dice él que de lo que hay que hablar o lo que el país debe conocer es que en el contrato que se hizo en la administración suya, en su gestión, no se previó penalidad para la compañía que estaba obligada por contrato a suministrar a tiempo el carbón. Dice que el problema que se ha generado es por eso y no porque no se hizo la gestión en esta administración. Mira, eso es totalmente falso. Él tiene un problema de lectura comprensiva severo, el ministro Antonio Almonte. En el artículo 6 y el artículo 7 se establece claramente, primero, lo que son las obligaciones y luego las penalidades. Y no solamente eso, cualquier daño o perjuicio le daba derecho a la CDE de poder ejecutar una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 4% del contrato, es decir, 4.7 millones de dólares, que tenía una vigencia hasta 90 días después de vencimiento del contrato. Y si el contrato no se había, digamos, entregado todo el material, todas las toneladas, que eran 2 millones de toneladas, la que yo le dejé a ellos. Yo le dejé específicamente 1.8 millones de toneladas todavía vigentes. Si el contrato llegaba, por ejemplo, a final, que era abril del año 2021, y no se había concluido, pues se posponía su
terminación y la garantía también había que posponerla. La garantía tenía vigencia hasta el 30 de julio de este año, 2021. ¿Qué sucedió? El último barco llegó, debió haber llegado el día 2 de agosto. Él dice, no, pero no llegó el 2 de agosto, llegó en septiembre y eso fue lo que provocó. No. En primer lugar, imagínate que hubiese llegado el 12 de agosto. A partir del 12 de agosto hasta la fecha de hoy todavía no se ha firmado el contrato de la licitación que ellos comenzaron a hacer en julio. Hoy no se ha firmado. Óyeme bien, hoy no se ha firmado. Es decir, que no hubiesen tenido carbón a partir del 12 de agosto. Ahora me dicen, pero yo debí de haber ejecutado, como se atrasó, pude haber ejecutado con ese último barco una penalidad. Tú pudiste haberlo hecho. ¿Qué tú debiste haber hecho? Rápidamente, ante la información de que el barco se iba a atrasar, tú decías, por ejemplo, traigo un barco desde Colombia, calculo cuál es el costo de ese barco que estoy trayendo, calculo cuál es el costo de lo que debía haber pagado, la diferencia que pagué de más, ejecuto la garantía de los 4.7 millones de dólares. Pero ¿qué ocurrió? Dejaron vencer la garantía. Dejaron vencer la garantía. Yo le enseñé la garantía, la dejaron vencer el 30 de agosto, el 30 de julio. No permitieron, primero no extendieron el plazo de vigencia del contrato y no extendieron tampoco el plazo de vigencia de la garantía. 4.7 millones de dólares. Se le venció en las manos. O sea, la incompetencia, y lo digo claramente a Luis Abinader, se lo digo claramente a Luis Abinader, la incompetencia mostrada en Punta Catalina da vergüenza. Y Antonio Almonte es la cabeza de eso. No es Canario. No es Antonio Almonte. Los contratos los firma Antonio Almonte. Óyeme, es una incompetencia total. Y yo tengo una lista enorme de elementos que nos dicen que no solamente hay incompetencia administrativa, porque despidieron a todo el personal. Al personal que sabe ir a comprar en Punta Catalina lo despidió. El personal que sabía comprar los repuestos lo despidió. Por eso no se hacen las licitaciones oportunamente. Pero tampoco se opera adecuadamente la planta. Óigame bien, los errores que se cometieron, por ejemplo, en enero de este año, que provocó un pinche en la caldera, fue un error de operación y eso es responsabilidad también de Antonio Almonte. Gracias, Jaime. Gracias por su tiempo. Jaime Un placer. a ustedes gracias por estar con nosotros. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.